Exactamente. Sí. Continuamos con la segunda parte de la octava reunión o conferencia teológica de escatología y apocalipsis. Muy bien. Tuvimos una pequeña pausa, pero ya estamos de vuelta. Así que continuamos entonces con el capítulo 8 de Apocalipsis. Estamos ya en la cuarta trompeta, estamos, ¿verdad?, hablando de estos juicios de Dios que se derraman, pero siempre haciendo énfasis de que son juicios justos que responden a la ira de Dios contra el pecado, pero al mismo tiempo son juicios anticipatorios, no el juicio final y la ira total, como la vamos a ver eventualmente en los siguientes capítulos del Apocalipsis. Y en la cuarta trompeta se nos presenta la oscuridad, que está, digamos, mostrada o descrita por Juan como que la tercera parte del sol se va a oscurecer, la luna, las estrellas y todo esto, en donde, bueno, sabemos que son figuras metafóricas, simbólicas, pero que también nos dejan ver que lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir no son eventos al azar, sino que está controlado por la mano de Dios. Todos estos juicios no son situaciones que surgen al azar, son eventos que están controlados y provocados por la mano de Dios. Y la oscuridad siempre ha sido símbolo del juicio de Dios en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, hay una serie de profecías en Amós, en Joel, en Marcos, en donde nos menciona precisamente eso, que la oscuridad es parte del juicio. Y de acuerdo a Maus, que es uno de los exponentes que yo estaba estudiando, la oscuridad que nos presenta Juan aquí es el cumplimiento de esas profecías de Amós 5:18, Joel 2:2 y Marcos 13:24. Y esta oscuridad anticipa la transición de la advertencia de Dios a los tormentos que infligen los demonios. Así que hemos visto estas cuatro primeras trompetas tienen que ver con actos contra la naturaleza, pero va a haber ahora de inmediato unos eventos que se van a cernir contra personas, juicio derramado sobre personas, individuos, pueblos, y van a ser más intensas que las anteriores. O sea, las siguientes tres trompetas, que el águila que sale volando las define como ay, van a ser derramamientos de juicios más fuertes. Y voy a leer el texto que se encuentra en el capítulo 9. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta. El verso 13 del capítulo 8 dice: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. ¿Okay? El versículo 13 de los ay, sirve de transición entre las cuatro plagas que Dios ocasiona en la naturaleza, con el objeto de producir arrepentimiento en la humanidad y los posteriores tormentos infligidos por demonios que dejan a la gente a merced de las fuerzas del abismo.
lo que subraya esa metáfora de un águila volando, diciendo ay, 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 es la naturaleza depredadora del pájaro. Más adelante en Efesios, cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis, donde Juan nos va a presentar una escena en donde las aves del cielo se van a alimentar de los cadáveres. ¿Verdad? Así que el águila y el buitre y todas esas son aves de rapiña que siempre tienen que ver con algún tipo de muerte. Así que cuando el águila vuela y dice ay, 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 pues quiere decir que lo que viene es fuerte, lo que viene es fuerte. Ahora, seguimos haciendo énfasis en que estas plagas no caerán sobre la iglesia, sino sobre un mundo pagano y perverso. Sobre un mundo pagano y perverso. Así que entonces, vamos al texto. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tiene poder las escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Fíjate lo que dice, fíjate lo que dice. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, lo que quedaba de la hierba de la tierra, ¿verdad? Porque habíamos visto que una tercera parte se había quemado. Ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. O sea que estos juicios se van a hacer sobre la gente incrédula, los que persisten en pecar y darle la espalda a Dios. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de los escorpiones cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, he aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y yo escuché su número. Y así, como vi en la visión de caballos y a los que los montaban, los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Pues sus colas son semejantes a serpientes que tienen cabezas y con ellas hacen daño. Y el resto de la humanidad, escuchen esto, y el resto de la humanidad, y los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron
de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Así que estos dos últimos versos del capítulo 9, lo que nos hacen ver es que estos juicios son juicios que tienen un propósito vindicativo, es decir, que quieren despertar en el ser humano un arrepentimiento, ¿no? Un sentido de, oye, estos juicios están cayendo, definitivamente identifican que son juicios de Dios, ¿no? Ya se presume por la lectura que ellos entienden que son juicios de Dios, y si ni siquiera así se arrepienten de sus pecados. Cuando se nos menciona que le fue dado, cuando usted ve en Apocalipsis que dice le fue dado, ¿verdad? O se le permitió, quiere decir que aunque esas plagas están ejecutadas, actuadas por poderes demoníacos, siempre está que se realiza con el permiso de Dios. Se le dio poder, se le permitió hacer guerra, le fue dado. Significa que lo que está ocurriendo, a pesar de que los ejecutores directos son fuerzas demoníacas, el que da el permiso es Dios. Entonces aquí hay varias cositas importantes, como todo, ¿no? Cuando habla de que cayó granizo, cuando habla de que la primera trompeta que cayó del cielo, que se tocó la primera trompeta, cayó del cielo una estrella que abrió el pozo del abismo, subió humo y salieron unos seres extraños, y los describe de una manera grotesca, ¿no? Esa descripción que usa el apóstol Juan ahí es para enfatizar y para reseñar lo terrible que que es ese castigo, ¿verdad? No es que físicamente va a haber un abismo, un pozo, y van a salir así de un humo, unas langostas gigantes que van a empezar a volar por ahí y van a atormentar a la gente con aguijones y con cosas. No, lo que está describiendo Juan es que los demonios son seres reales, van a influenciar de una manera bien fuerte en la mente, en el espíritu, en el corazón de la gente, los va a provocar a hacer cosas terribles, al punto que ellos mismos va a llegar a un estado de ansiedad, en un estado anímico, que quisieran morir y no van a poder. No es que van a coger, se van a meter un tiro aquí en la cabeza y la bala no le va a hacer nada. No. Esto es un lenguaje poético también. Cuando dice que van a desear morir y no podrán, es que la angustia y la desolación que van a sentir a causa del tormento es tan grande que quisieran morir, ¿verdad? Y pasa, actualmente hay gente que dice, quisiera morirme a causa de esta sensación de angustia, de impotencia, etcétera, etcétera. Así que esos demonios, que son esos seres que salen, van a hacer ese efecto en la gente. Y la descripción de esos demonios es, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Impresionante. Y los hermanos de aquella época, del siglo I, que están escuchando esto, va
aterrados, presumo, pero al mismo tiempo se consolaban sabiendo que solamente esos demonios, esos seres, iban a actuar sobre los hombres que no tenían la marca de Dios en su frente. Y esto es bien importante, yo quiero decirle a ustedes, queridos hermanos, y a los que me están escuchando por allá, que esa marca de Dios, los marcados por Dios, y voy a repetir esto todas las veces que no sea necesario, son los que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es la marca de los creyentes. Cuando una persona adviene a la experiencia del nuevo nacimiento, somos perdonados en virtud del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y Dios nos da el Espíritu Santo, que dice Pablo que son las arras de nuestra herencia adquirida. Es decir, que es la garantía de que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y como dije anteriormente en una de mis presentaciones, la Biblia dice que conoce el Señor a los que son suyos. O sea que nosotros no tenemos que tener una marca física en la frente. Y cuando veamos el capítulo 13 de Apocalipsis, que habla de la marca de la bestia, tampoco tienen que tener los que se dejan marcar por la bestia una marca física en la frente o en su mano. Eso es también un lenguaje metafórico, figurativo. Lo que quiere decir eso es que esa gente van a dejarse controlar por la bestia y lo que hagan va a responder a los impulsos de la bestia. Y vamos a describir qué es la bestia. Pero ¿tú te crees que Dios tiene que esperar a una marca para saber quién es creyente y quién no? ¿Ustedes creen que eso es razonable? A un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que sabe quién es quién desde que antes de nacer. Le hace el Salmo 139 que David dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Salmo 139. Es Salmo que expresa la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. ¿Okay? O sea, Dios no tiene que buscar una marca física, son aspectos espirituales. Así que estos seres que salen de ese abismo, de ese pozo del abismo, lo que estamos diciendo es que en estos últimos días va a haber una influencia muy marcada de las fuerzas del mal sobre esas personas. Y yo quiero decirles que nosotros estamos, como dice Hendrickson, en ese camino ya que estamos viendo estas cosas que se están cumpliendo. Esto es, vamos en una espiral, vamos en un ramping que se está acelerando más allá de lo que nosotros pudiéramos haber pensado. Muy rápidamente, cuando usted ve cómo los países están proscribiendo los valores cristianos, los valores familiares, están proscribiendo la autoridad de los padres sobre los hijos y están negándole a los papás que sean quienes enseñen educación de verdad. Con esta en España ya se aprobaron 2 leyes que son dañinas, que van al traste con la familia: la ley trans y la ley de aborto. Cuando una niña de 16 años puede, sin consentimiento de sus padres, efectuarse un aborto, y cuando una niña o un niño de 16 años puede decidir someterse a una operación de cambio de sexo sin la autorización
o consentimiento de sus padres. Eso está pasando. Cuando quieren a la trágala imponer restricciones a los padres para que sus niños no sean educados por ellos como debe ser educados. Estamos viendo cómo el mal está avanzando a pasos agigantados. Y todo eso tiene que ver con esa influencia satánica, esa influencia demoníaca sobre la mente y el corazón de la gente. Y el otro día yo estaba estudiando la Escritura. Yo hice un comentario al margen de la Biblia y dije, Satanás te engaña y luego se mofa de ti y te expone públicamente. Refiriéndome a la muerte de Saúl, el primer rey de Israel. Leyendo el libro de Crónicas, que nos relata la muerte de Saúl, quien tuvo el privilegio de ser el primer rey, pero desobedeció a Jehová. ¿En qué parte? ¿Perdón? ¿En qué parte de Crónicas? El libro de Crónicas debe estar en el capítulo 11 o capítulo 10, pero busco ahorita. Primero de Crónicas, capítulo 10, 11, donde se relata la muerte de Saúl. Desobedeció a Dios, consultó a una divina, no se ciñó a la palabra de Dios. Y todo esto sabemos que todo lo que tiene que ver con desobediencia y pecado es como el causante principal, aparte de nuestra propia vulnerabilidad, es Satanás, que nos induce a pecar. El mal ha resignificado incluso distorsionadamente la idea misma de la libertad. Correcto. La ha secuestrado, la ha redefinido de un modo deforme Completamente. Donde el otro está fuera de consideración y una pura autoafirmación de una individualidad egoica, impulsiva, emocionalista. Correcto. Ya no es la libertad, lo que queda es las letras que sumadas son ese concepto, pero ha quedado vacía del sentido. También te quieren imponerte conceptos. Por ejemplo, el cristiano, nosotros tenemos una regla, que es esta: la palabra de Dios, el libro de referencia nuestro, el libro de fe y moral. Pues nos quieren prohibir este libro, que nosotros no podemos la iglesia siempre se ha caracterizado, de los profetas, en predicar la palabra de Dios y decirle el pan pan y el vino vino. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Si esto es pecado, esto no es pecado, tienes que arrepentirte, no, pues ya no puedes. Si yo me pongo a predicar por Facebook Live cosas en contra de la comunidad que no cree en esto, y en contra de las imposiciones médicas, que algunos no estamos de acuerdo con ellas, etcétera, etcétera, y en contra de las políticas draconianas del gobierno federal o el gobierno nacional, etcétera, somos inmediatamente nos censuran. Control total. Pues entonces, el Saúl, que fue un rey, 40 años, ¿sabe cómo murió? Los filisteos tuvieron guerra contra el pueblo de Israel, los filisteos derrotaron a Israel, y mientras Saúl estaba en la batalla, los flecheros de los filisteos lo atacaron. Entonces, él no quería que los filisteos lo mataran finalmente. Y él mismo se quitó la vida, se tiró sobre la espada y murió. Bueno, cuando vinieron los filisteos que vieron el cuerpo de Saúl, lo decapitaron y exhibieron su cabeza públicamente en el templo de su Dios. Y entonces eso me causó una impresión fuerte, me dio tristeza.
Entonces ahí es que viene, cómo el enemigo de las almas, el diablo, te coge, te engaña, te destruye y luego se mofa de ti y te exhibe, ¿verdad? Y hace de ti el hazme reír, como pasó con Sansón, uno de los jueces de Israel. ¿Verdad? Así que todo este mal está siendo provocado por estas fuerzas demoníacas. Ahora, hay otra figura que nos presenta el capítulo 9. Y capítulo 9, ya vamos para el capítulo 9. Estamos en el capítulo 9, sí. Ya con la primera trompeta entramos en el capítulo 9 de Apocalipsis. Los tres ayes era el verso 31, el verso 13 del capítulo 8, el ay. Pero entonces ya empezamos con la primera trompeta, las primeras 4 trompetas. El águila. Exactamente. O sea, ya en el capítulo 8 se tocaron las primeras 4 trompetas. Entonces en el capítulo 9 se va a empezar a tocar las últimas 3. ¿Ok? El capítulo 9 va a incluir 2 trompetas, que son la del pozo del abismo, que ya lo hemos estado discutiendo y hemos descrito esa visión horrenda, horrible. Juicio sobre los enemigos de la iglesia. Y yo creo que Dios y Juan, obviamente que es el que escribe, pero Dios quiso hacer énfasis a la iglesia que está escuchando. Porque de nuevo, imagínense usted que está escuchando todo eso que va a pasar, sin embargo Dios dice, en el verso 4, el capítulo 9 dice, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y ya en el capítulo 7, Juan había hablado sobre el sello de Dios. Ya lo expliqué. Así que la iglesia se reafirma de que esos juicios no van a caer sobre ellos. Ahora, esto es bien importante, porque si yo no tengo este conocimiento y yo estoy viendo todo lo que está pasando, yo me voy a friquear, por no decir otra palabra boricua, ¿ok? Me voy a desmayar, voy a empezar rodilla contra rodilla. Pero si Dios me dice, tranquilo, que solamente esto es para los que no tienen mi marca. Yo tengo tu marca. Y yo quiero leerles de Lucas 2 versos que yo creo que son importantes y están a tono con esto que estamos discutiendo aquí. El capítulo 21 del libro de Lucas es la versión lucana del sermón profético de Jesús, el sermón escatológico de Jesús. Y miren lo que dice Lucas en el capítulo 21, versos 25 y 26. Y habrá señales, esto lo dice Jesús, y habrá, refiriéndose a las últimas cosas, y habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. ¿Recuerdan lo que leímos ahorita? Que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, todo eso. Esto es lo que está diciendo Jesús también aquí. Dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. El rugido del mar y de las olas. El mar y las olas siempre tiene que ver con cuestiones políticas, imperios, ¿verdad? Acciones políticas. Desfalleciendo los hombres, mira lo que dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo.
porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Pero miren lo que dice Jesús sobre cuál va a ser la actitud, no la actitud, sino la respuesta emocional de la gente. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas. Desfalleciendo por el temor. Esas son las gentes que no tienen el sello de Dios sobre su frente. Ahora miren lo que dice Jesús sobre los que sí tienen el sello de Dios en su frente. Lucas 21, 28, refiriéndose a los discípulos, a los creyentes. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, unos desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que estarán pasando en la tierra, pero otros, ante esos mismos eventos, vamos a erguir nuestra cabeza porque sabemos que nuestra redención está cerca. Así que cuando Juan escribe a esta iglesia y le presenta ese cuadro grotesco, dantesco, horrible, de esos demonios descritos como langostas que tienen rabo de escorpión y que van a atormentar, le dice, pero tranquilo, que la influencia demoníaca, ese tormento y esa maldad no los va a envenenar a ustedes, porque ustedes tienen el sello de Dios. Maravilloso. Eso es un gran estímulo, una gran oferta para correr y entregarnos al Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, está entonces la segunda parte del capítulo 9. ¿Ok? Y ya estamos terminando. Que también es una continuación de esos mismos espíritus demoníacos, como Juan en esa, cantidad de visiones que está viendo y cantidad de experiencias que están pasando por su mente. Juan está viendo todo esto. Que no se crean que Juan estaba paseando y estaba disfrutando. Juan mismo estaba asombrado por todo lo que estaba viendo. Son cosas fuertes. Toda esa figura. Entonces Juan ve otra cosa. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados esos cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora del día y el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban, los jinetes, que tenían corazas de fuego, de jacinto, de azufre, etc. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, etc. Por el poder de los caballos que está en su boca. Bueno, eso lo habíamos leído. Y no se arrepintieron. Bueno, eso lo habíamos leído ya. ¿Qué es lo que ve Juan? Pues Juan ve un ejército espantoso de 200 millones, una caballería de 200 millones de soldados. $200 millones de soldados.
que también describe los caballos como si fueran caballos que están botando fuego por la boca, azufre, tienen una descripción de unas corazas, tienen dedo de mujer, tienen cara de leones, una cosa espantosa también. Otra figura apocalíptica usando hipérbole. ¿Tú sabes qué representaba un ejército de 200 millones? Y eso ningún ejército en el mundo lo ha tenido ni lo tendrá jamás. 200 millones, si usted coge una franja de una milla, ¿ok? De frente, y pone todos los soldados hacia atrás, ¿sabe cuántas millas para atrás tienen que recoger? 85 millas. El equivalente a una milla por 85, es decir, que si yo pongo la primera milla en Mayagüez, por ahí para abajo, llego casi a Fajardo. Un ejército de esa magnitud. No, lo que está Juan diciendo, mire, va a haber un castigo tremendo sobre Roma, sobre el imperio, sobre la gente que los está a ustedes persiguiendo, sobre la gente que está haciéndole daño a la iglesia. Y el castigo va a ser un castigo fuerte. Y de ahí de nuevo todo este asunto que habla de azufre, de sangre, de fuego, que son descripciones y palabras que se usan mucho en el Antiguo Testamento para ejecutar, para cuando se ejecuta la ira de Dios, el día de Jehová, que se menciona en varios libros del Antiguo Testamento. ¿Okay? Cuando se habla del río Éufrates, pues se hace alusión en cierta medida a los enemigos de Roma, porque al lado están los partos que eran enemigos acérrimos de Roma. Y entonces toda esta información que recibe la iglesia le da un contexto de que son juicios que se están aproximando o que vendrán sobre los enemigos de la iglesia. Eso es lo que Juan está diciendo. No sabemos qué instrumentos usará Dios para esto, pero definitivamente no van a ser cañones, ni bazucas, ni van a ser armas nucleares, ni nada, porque de hecho lo que se está mencionando aquí es una guerra de proporciones gigantescas, pero espiritualmente hablando. O sea, el juicio de Dios sobre la gente que no conoce a Dios, sobre los imperios que se levantan en contra de Dios, son juicios que se van a producir divinamente, que vienen de la mano de Dios, pero que nosotros no podemos identificar exactamente cómo es que Dios los va a ejecutar, porque sí podemos saber que son acontecimientos escatológicos de unas proporciones fantásticas, unas cosas impensables para nosotros. Maus, que es otro de los autores que estoy investigando, dice: aunque pueden hacerse algunas deducciones a partir de la descripción, es obvio que en este momento la preocupación de Juan es relatar una visión escatológica que presenta una plaga mortal protagonizada por unos monstruos que echan fuego por la boca y proceden del mismo infierno. Así que los 2 años del capítulo 9 han concluido. Dios ha impuesto su castigo a quienes no llevan el sello de Dios en su frente. Y es importante recordar que durante este tiempo el pueblo de Dios ha sido protegido de las plagas que caen sobre el resto de la raza humana. Los creyentes tendrán que soportar la tribulación que les llega de un mundo controlado por una escala de valores diferente, pero los tales no se verán nunca afectados por la ira de Dios. Su protección no es de carácter físico, sino espiritual. Las langostas del abismo no podrán causarles ningún daño y tampoco les afecta la destructiva caballería que arrasa una buena parte de la tierra. El mensaje de que finalmente Dios vindicará su causa y juzgará a los enemigos de la justicia traerá esperanza y ánimo a una comunidad cristiana acuciada
con la angustiosa perspectiva de una persecución inminente. Así que hemos visto en el capítulo 8 que la ira y el juicio justo de Dios se derrama también en respuesta a la demanda o el clamor por justicia de Dios, y decimos que es el justo juicio de Dios que se derrama. Y en el capítulo 8 entonces vemos las primeras 4 trompetas que nos hablan de cómo será o cómo está siendo y será finalmente afectada la naturaleza, la hierba, los árboles, el mar, los ríos, el agua dulce. Y entonces en el capítulo 9 hemos visto las siguientes 2 trompetas que nos hablan de cómo las fuerzas demoníacas estarán actuando sobre las personas que no conocen al Señor, y también cómo Dios va a ejecutar juicio sobre el imperio vigente en ese momento, que era Roma, y como también va a ejercer juicio sobre los imperios vigentes en el momento en que Dios derrame esos juicios. Porque quiero decirles que cuando entremos en el capítulo 13 vamos a ver hablar del concepto de la bestia, y ya estamos viendo aleteo de la bestia por ahí. Eso no va a ser una cosa que va a surgir de momento. Hay un proceso, porque la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está en acción, pero lo dejamos ahí. Así que con esto terminamos. Quiero leerles, antes de terminar, tenía una porción bíblica para leerles muy importante. En segunda de Tesalonicenses, y con esto concluimos la ponencia de hoy. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 6 al 10. Quiero decirles que las 2 cartas a los tesalonicenses son las cartas más escatológicas del apóstol Pablo. Si lo quieren anotar por ahí, lo pueden anotar. Primera y segunda de Tesalonicenses son las 2 cartas más escatológicas del apóstol Pablo. Y miren lo que dice Pablo aquí. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga, para ser glorificado en sus santos en aquel día, el día de su venida, el día de la ira, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Palabra de Dios. ¿Cuál es esa porción, Ariel? Segunda de Tesalonicenses, capítulo Versículos del 1, 1 al 10. del 6. del 6 al 10. Ah, del 6 al 10. Sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10, Paco. Ok. ¿Okay? Así que hasta aquí mi ponencia de hoy. ¿Alguna pregunta o duda? Es interesante que en ese simbolismo que has descrito con respecto al Imperio Romano, el mar, los mismos romanos en su sentido egocéntrico colectivo, como imperio, le llamaban al mar en latín mare nostrum. El mar es nuestro, porque navegamos a través de él con un total y absoluto dominio. Sí, y con una prepotencia típica de los imperios, ¿no? Sí. Y el destino manifiesto siempre ha existido. Los que se creen, los grandes imperios siempre se han creído que son los dueños y son los elegidos para hacer lo que les dé la gana con el mundo. También interesante, me viene a mente el simbolismo del águila. También el águila es símbolo del Imperio Romano. Sí, El águila. las águilas. En este caso,
Sí. El simbolismo no aplica tanto al imperio, sino al aspecto rapiñoso del águila, que anuncia juicios. Pero en el libro de los Evangelios, creo que en el capítulo 24 de Mateo, en la versión de Mateo del Sermón Apocalipsis, dice: cuando veáis las águilas. Y los comentaristas, y yo creo, estoy de acuerdo con ellos, es que esas águilas que vienen, dice, donde allí donde esté el cuerpo muerto, se reunirán las águilas. Se refiere a la insignia de los soldados romanos que tenían un águila. Correcto, sí. Vienen en marcha hacia Jerusalén. Claro que no pudimos dar todos los detalles de la invasión romana a Jerusalén, pero fue una cosa espantosa, ¿no? El año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Sí, con Tito. Sí, con Tito. Sí. Ok, muy bien, tremendo. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de concluir? Bueno, pues muchas gracias. Yo realmente les estimulo a que vayan al libro Apocalipsis y hagan las lecturas, ¿verdad? Quizás aquí no somos exhaustivos, no podemos cubrir todos los detalles, ni ir verso por verso, no acabaríamos nunca, ¿no? Pero con estas líneas generales, ¿verdad? Este marco de referencia, pues yo creo que podemos ser un poco dirigidos, y mientras vayan leyendo, si lo leen, y entonces cuando nos volvamos a reunir, el capítulo 10 que nos toca ahora, pueden leer también el 8 y el 9, si les surge alguna duda o pregunta la pueden traer el próximo mes. Vamos a tener un mejor sentido de dirección, ¿no? Pero igual, la intención, aparte de proyectar en el momento en nuestra exégesis, es también estimularles a que estudien por su cuenta y lean el texto del Apocalipsis, y ustedes van a darse cuenta en la medida que vamos tocando los temas, y se verán, no era tan difícil nada. Es más entendible ahora, ¿verdad? Se me hace más fácil digerirlo, y esa es la idea. Cuando terminemos los 21 capítulos, vamos a decir, tremendo, ahora lo entiendo mejor. Y no significa que no volveremos a leer, porque la verdad es que la escritura hay que leerla continuamente, pero a la medida en que lo vayamos leyendo, vamos a ir entendiendo la mente. Así que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.